¿Y si te dijera que después de 11 años, un dron submarino podría haber resuelto uno de los mayores misterios de la aviación moderna? Desde la desaparición que conmocionó al mundo, hasta los drones submarinos lo cambiaron todo. Hoy te mostraré qué encontró exactamente en las profundidades del océano y cómo eso cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre el vuelo MH370. La desaparición que conmocionó al mundo. El 8 de marzo de 2014. Puede que esa fecha no les suene al principio, pero debería. Ese fue el día en que un vuelo nocturno normal se convirtió en una pesadilla mundial. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur poco después de la medianoche, con destino a Pekín. Había 239 personas a bordo, personas con familias, historias, sueños y planes. Fue un vuelo normal, nada fuera de lo común, pero ese vuelo nunca llegó, desapareció, sin rastro, sin aviso, sin explicación. Y, sinceramente, ¿quién pierde un avión entero hoy en día? Todos hemos visto teorías disparatadas e interminables titulares sobre el vuelo MH370, pero ahora, olvídense de las conjeturas. Después de 11 largos años, un dron submarino podría finalmente habernos revelado la verdad. ¿Pero dónde estuvo escondido el avión todo este tiempo? ¿Por qué nunca lo encontramos antes? ¿Y qué hace a este dron tan especial? Querrán estar atentos porque la pista final que descubrió podría dejarlos atónitos. Ahora retrocedamos a la cronología de los eventos, porque ahí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. El avión, un Boeing 777, volaba tranquilamente a 35 pies. A la 1 de la mañana, todo parecía tranquilo, normal, casi como en un libro de texto. A la 1:07 de la mañana, un sistema de datos rutinario llamado ACARS envió su último mensaje, sin señales de alerta, solo el típico mensaje de «Vamos bien, rumbo a Pekín». Luego, a la 1:19 de la mañana, el piloto, capitán Zahari Ahmad Shah, hizo su última llamada por radio. «Buenas noches, Malaysian 370». ¿Se imaginan? Eso fue lo último que se escuchó de ese avión. 2 minutos después, ¡boom!, el transpondedor que ayuda al radar a rastrear la aeronave se apagó deliberadamente. Deliberadamente. Eso es lo que te pone los pelos de punta. No fue un mal funcionamiento, ni turbulencias. Alguien lo apagó. Pero aquí es donde se pone aún más inquietante. El radar civil lo perdió por completo. ¿Pero el radar militar? Siguieron vigilando. El avión no desapareció sin más. No. Hizo un misterioso giro hacia el oeste. Cruzó la península malaya, volando como si tuviera mente propia. A las 2:22 de la mañana lo captaron por última vez, a unas 200 millas náuticas al noroeste de la isla de Penang. Y después, silencio de radio. Literalmente. Sin embargo, curiosamente, los sistemas satelitales siguieron captando diminutas señales del avión durante horas. Entre las 3:41 a las 8:19 de la mañana, la unidad de datos satelitales del avión siguió respondiendo a señales automáticas. La señal final, lo que llaman registro a petición, se registró a las 8:19 de la mañana. Eso fue probablemente justo antes de que el avión se quedara sin combustible y, bueno, se estrellara en el Océano Índico, según creen. Pero creer es la palabra clave aquí, porque nadie lo vio realmente. Y uno pensaría que con todos nuestros satélites, radares sofisticados y conectividad global, lo rastrearían en minutos, ¿verdad? No, ni de cerca. Los primeros días fueron un desastre, la verdad. Todos buscaban en el lugar equivocado, el mar de China Meridional, porque allí creían que el avión había desaparecido. Mientras tanto, ya se había desviado de su curso. El equipo de búsqueda y rescate malasio no se puso en marcha hasta pasadas las 6:30 am, 4 horas después de que el avión se quedara en silencio. A las 7:24 de la mañana, Malaysia Airlines emitió su primer comunicado oficial. Pero para entonces, el caos ya había empezado a gestarse. Una vez que descubrieron ese extraño giro hacia el oeste, la búsqueda se trasladó drásticamente del mar de China Meridional. Los esfuerzos se extendieron al estrecho de Malaca y al mar de Andamán, pero pronto quedó claro que no se trataba de una búsqueda cualquiera. Se convirtió en una de las búsquedas aéreas más grandes y costosas de la historia. Y las cifras, una locura. Hablamos de 29 aviones, 6 helicópteros, 18 barcos y ayuda de 26 países. Incluso se involucraron satélites, 20 de ellos solo de China. En un momento dado, estaban rastreando un área de casi 7 millones de kilómetros cuadrados. Es como intentar encontrar una aguja en 10 pajares dispersos en un océano infinito. El 15 de marzo,
el primer ministro de Malasia, Najib Razak, se presentó ante el mundo y confirmó lo que todos temían, pero no podían creer. El MH370 efectivamente regresó. El avión siguió volando durante horas después de desaparecer del radar. Los datos satelitales mostraban dos posibles trayectorias: o volaba al noroeste hacia Asia Central o al suroeste hacia el sur del Océano Índico. En este caso, esta pieza del avión había tardado aproximadamente 1 año y medio en cruzar el Océano Índico. Y, lamentablemente, cuanto más la investigaban, más apuntaba al sur del Océano Índico, un lugar tan remoto y brutal que tan solo llegar era una misión en sí mismo. Ahora, imaginen a las familias durante todo esto en Pekín, seres queridos reunidos en centros designados, esperando desesperadamente noticias. ¿Alguna noticia? Algunos sollozaban. Otros estaban furiosos. Todos estaban desconsolados. Malaysia Airlines se apresuró a brindar apoyo, desplegando personal directivo y cuidadores, e incluso ofreciendo ayuda financiera. Pero ya saben cómo son el dolor y la confusión. Nada parece suficiente. Y para empeorar las cosas entre bastidores, la colaboración internacional tuvo sus fallas. Los países se mostraron reacios a compartir datos militares, probablemente por cuestiones de seguridad nacional. La información satelital se retrasó, y algunas naciones expresaron abiertamente su preocupación por la posibilidad de que China desplegara su poderío militar durante todo el proceso. Así que, aunque parecía que el mundo se estaba uniendo, no todo fue viento en popa. Entonces llegó el 24 de marzo, una fecha que rompió 1000 corazones. Tras analizar los protocolos de enlaces satelitales, básicamente las señales fantasma que el avión enviaba a los satélites, las autoridades malasias hicieron un anuncio desgarrador. El vuelo MH372 había terminado en el sur del Océano Índico. No hubo supervivientes, no se encontraron restos. Una conclusión desgarradora. Y lo peor de todo, algunas familias ni siquiera recibieron una llamada telefónica, recibieron mensajes de texto. ¿Se imaginan perder a alguien y que les digan por mensaje de texto que se han ido para siempre? Fue devastador. Y sin embargo, la historia no terminó ahí, porque lo que siguió fueron años de búsqueda, especulación, teorías y desamor. La gente empezó a hacerse preguntas, grandes preguntas. ¿Fue secuestrado? ¿Fue una falla mecánica? ¿Un extraño giro del destino? Las teorías corrieron como la pólvora, desde lo plausible hasta lo más disparatado. Y, sinceramente, ¿quién podría culparlos? Cuando se pierde un avión sin dejar rastro, en la era de Google Maps y el seguimiento en tiempo real, el cerebro tiene que encontrar la solución, ¿verdad? Así que aquí estamos, después de tantos años. ¿Y los restos? Apenas nada. Algunos fragmentos arrastrados a costas lejanas como la isla de Reunión y Madagascar. Pero el avión completo nunca se recuperó. Es como si el océano se lo hubiera tragado entero y hubiera encerrado las respuestas. Y las familias siguen esperando, aún con la esperanza de cerrar el capítulo. ¿Por qué? ¿Cómo se supera algo que terminó sin final? Sinceramente, el misterio del MH370 se siente como uno de esos rompecabezas sin resolver de la vida real que te sigue dando vueltas en la cabeza. No se trata solo de un avión desaparecido. Se trata de las vidas que se desvanecieron con él, las preguntas que quedan atrás y la extraña constatación de que a veces, incluso en nuestro mundo ultraconectado, las cosas pueden simplemente desaparecer y uno no puede evitar preguntarse qué sucedió realmente esa noche. En el cielo. Durante 11 años, el vuelo MH370 ha sido el mayor misterio de la aviación. Hasta ahora, un dron submarino acaba de revelar algo revolucionario. ¿Pero qué encontró exactamente? ¿Por qué el océano revela repentinamente sus secretos? ¿Podría esto finalmente traer un cierre a las familias que han esperado tanto? Sigan observando hasta el final, porque en los últimos momentos es cuando todo finalmente encaja. La evolución de la búsqueda. Justo después de la desaparición del MH370, todos entraron en acción. O bueno, lo intentaron, pero ya había un gran contratiempo. El Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico de Kuala Lumpur no se activó hasta alrededor de las 5:30 de la mañana, más de 4 horas después del último contacto con el avión. 4 horas. Imaginen todo lo que puede pasar en 4 horas. Eso es tiempo suficiente para sobrevolar varios países. Así que el tiempo ya corría y ya iban retrasados antes de empezar. Al principio, los equipos de búsqueda buscaban en el lugar equivocado: el mar de China Meridional y el Golfo de Tailandia. Ahí era donde creían que se había estrellado el avión. En aquel momento,
Tenía sentido según las primeras suposiciones, pero resultó que no era así en absoluto. Aún así, no perdieron el tiempo. Para el 9 de marzo, tan solo un día después, la situación se había agravado rápidamente. Había unos 40 aviones y más de 20 barcos de todas partes: Malasia, China, Australia y Estados Unidos, rastreando los mares. Todos querían respuestas DOT, pero entonces llegó el giro inesperado. Un radar militar detectó una señal que sugería que el avión había dado un giro brusco hacia el oeste, desviándose de su trayectoria original. Así que la búsqueda tuvo que cambiar por completo. Cambiaron el enfoque al estrecho de Malaca, al otro lado de Malasia. Y miren esto: el 12 de marzo, funcionarios malasios anunciaron que su radar militar había rastreado lo que creían que era el vuelo MH370 en el mar de Andamán, a unos 320 km al noroeste de la isla de Penang. Fue entonces cuando India entró en escena y se le pidió ayuda en la búsqueda en esa región. Imagínense formar parte de ese equipo de búsqueda, siguiendo un rastro fantasma en mar abierto, siguiendo señales y pistas que podrían llevar a todo o a nada. Y entonces, otro punto de inflexión crucial. El 17 de marzo, Australia aceptó liderar la búsqueda en el sur del Océano Índico. Esto fue crucial. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima tomó las riendas y comenzó a peinar una zona descomunal, 600 kilómetros cuadrados, entre Australia y las Islas Kerguelen. ¿Han oído hablar alguna vez de las Islas Kerguelen? No. Exactamente son tan remotos que el entonces primer ministro australiano, Tony Abbott, describió la zona como lo más cercano a la nada posible. ¿Acaso es inquietante? Un avión desaparece y las pistas más prometedoras apuntan literalmente a la nada. La búsqueda siguió modificando los datos satelitales y los expertos que analizaban las posibles rutas de vuelo refinaban constantemente la zona DOT. Para el 28 de marzo, toda la operación se desplazó de nuevo, 1100 km al noreste, ahora centrándose en una zona a 1850 km al oeste de Perth. Y no solo estaban incursionando DOT, la búsqueda en la superficie fue masiva. Para cuando la cancelaron el 28 de abril, habían cubierto 4 o 5 millones de kilómetros cuadrados de océano. Eso es más grande que la India. Todo eso, y aún no había rastro de los restos. En ese momento, se dieron cuenta de que si no estaba en la superficie, tenía que estar bajo el agua, así que la siguiente fase comenzó a profundizar, a mucha profundidad. El buque Ocean Shield fue traído equipado con un localizador de señales acústicas remolcado llamado TPL-25. Básicamente, escuchaban cualquier señal acústica de la caja negra del avión. Bajo el agua, se centraron en un tramo de 240 kilómetros del fondo oceánico que creían que podría ser el lugar del accidente. Entre 2014 y 2016, no buscaron a ciegas. Utilizaron ecosondas de última generación para cartografiar 279 kilómetros cuadrados de fondo oceánico. Era territorio inexplorado, y los datos que recopilaron no se parecían a nada jamás realizado en esa parte del mundo. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, no se encontró nada, nada, ni restos, ni caja negra, ni piezas importantes del avión. Durante 2 años, fue como intentar encontrar una aguja en un pajar del tamaño de un continente. Finalmente, el 29 de julio de 2015, algo cambió. Un trozo de ala, llamado flaperón, apareció en la isla Reunión, un diminuto punto en el Océano Índico. La pieza, sospechosa de pertenecer al avión desaparecido de Malaysia Airlines, se encuentra ahora en un laboratorio de análisis. Ese fue el primer fragmento confirmado del MH370. ¿Se imaginan la sensación agridulce de ese descubrimiento después de tanto tiempo? Por fin. Algo. Una confirmación trágica, pero confirmación al fin y al cabo. Y eso abrió las puertas. Con el tiempo, se encontraron más de 20 posibles restos en playas e islas de la costa africana y en el Océano Índico. Cada uno era como una pieza de rompecabezas, cada uno ayudando a validar la idea de que el avión se había estrellado en algún lugar de ese enorme corredor sur. Las corrientes oceánicas coincidían con el lugar al que habrían ido a parar los restos si el avión se hubiera estrellado donde creían que se estrelló. Así, poco a poco, la teoría se fue consolidando aunque los restos aún no se habían encontrado. La búsqueda submarina oficial se canceló el 17 de enero de 2017. Se había explorado una zona prioritaria de 120 kilómetros cuadrados y se había invertido la asombrosa suma de $155 millones en el proceso. Piénsenlo, $155 millones. Malasia pagó la mayor parte de la factura, 58%,
mientras que Australia cubrió el 32% y China aportó el 10%. Todo ese dinero, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, y aún así el avión permaneció oculto. La palabra desgarradora no alcanza para describirlo. Incluso después de eso, en 2018, intervino una empresa privada llamada Ocean Infinity. Jane, Ocean Infinity es la empresa detrás de esta búsqueda. Y ahora han enviado su buque armada 7806 a unos 1500 kilómetros de la costa de Perth. Creyeron que podían hacer lo que los demás no habían hecho. Utilizando 8 vehículos submarinos autónomos, básicamente drones de aguas profundas, registraron otros 112 kilómetros cuadrados. Aún no hay rastro del naufragio pero aquí está la cuestión. Aunque no se encontró el avión, esas misiones revolucionaron nuestro conocimiento del fondo del Océano Índico. Los mapas y datos recopilados durante esta búsqueda se utilizan ahora para todo, desde la investigación climática hasta futuras operaciones de búsqueda. Esto convirtió la desaparición del MH370 en uno de los sucesos más escalofriantes y misteriosos de la historia de la aviación. Ha pasado más de una década desde que el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro, y justo cuando el mundo casi se daba por vencido, un dron submarino podría haber resuelto el caso pero ¿cómo logró este dispositivo de alta tecnología descubrir lo que los satélites y los equipos de búsqueda no pudieron durante años? ¿Por qué tardó tanto? ¿Y qué encontró exactamente en las profundidades del océano? Quédense hasta el final, porque el último detalle les dejará boquiabiertos. Cómo los drones submarinos lo cambiaron todo. En marzo de 2025, tras años de teorías y frustraciones, Malasia dio luz verde a una nueva búsqueda del vuelo MH370, desaparecido misteriosamente en 2014. Esta vez no es cualquier misión. Está a cargo de Ocean Infinity, una empresa que solo cobrará si encuentra restos. Si tienen éxito, ganan $70 millones. Pero lo verdaderamente revolucionario es la tecnología. Usan el Armata 7806, un barco de última generación de 78 metros que funciona como laboratorio flotante. Desde allí, despliegan una flota de drones submarinos autónomos, AUAVs, capaces de operar a 6 metros de profundidad durante más de 100 horas seguidas. Estas máquinas, construidas por Kongsberg, no solo nadan, escanean el fondo marino con sonares de barrido lateral, apertura sintética, multihaz y perfilado del subsuelo. Pueden detectar desde objetos minúsculos hasta formaciones enterradas bajo capas de sedimento. La zona de búsqueda 15 km2 en el sur del Océano Índico incluye áreas jamás exploradas. La misión se apoya en datos refinados durante una década y esta vez se combinan con inteligencia artificial. Algoritmos analizan corrientes, patrones satelitales y trayectorias pasadas, mientras que una herramienta inesperada entra en juego: CPR, una red global de señales de radio débiles creada por radioaficionados. Según algunos expertos, esas señales podrían haber captado rastros del MH370 en tiempo real, dejando hasta 313 anomalías coincidentes con la ruta del avión. El desafío sigue siendo enorme. La profundidad de algunas zonas supera los 7 metros, con condiciones extremas, clima impredecible y una corta ventana operativa entre enero y abril. Sin embargo, ahora los drones trabajan en paralelo y no de forma individual, lo que acelera drásticamente el proceso. Ya no se trata solo de tecnología avanzada, se trata de resolver un misterio humano. Familias de todo el mundo han esperado respuestas durante más de una década. Esta búsqueda no solo ofrece esperanza, sino también la posibilidad de cerrar un capítulo abierto desde 2014. ¿Será este el momento en que el océano, por fin, hable?